El 187 constitucional un falso dilema. Según Juan Guaidó, el polémico artículo 187 de la Constitución pone en riesgo la unidad opositora en torno a Juan Guaidó. La potestad que concede a la Asamblea Nacional, en su numeral 11, de autorizar misiones militares extranjeras en el país genera interpretaciones interesadas entre las distintas fracciones parlamentarias. El bloque 16 de julio, que lidera María Corina Machado, sostiene que el presidente encargado debe solicitar a la comunidad internacional apoyar una coalición militar en misión de paz, amparándose en dicho artículo. El diputado integrante de esta facción, José Luis Pirela, declaró a los medios que aunque la posición mayoritaria de los parlamentarios es que se invoque el 187, se han encontrado con el frío silencio de la postergación por parte de la directiva que encabeza Guaidó. Una fuente de Primero Justicia indicó a efecto Cocuyo que este apartado solo concede al Poder Legislativo el poder para autorizar y no para solicitar, de modo que un país o conjunto de países debe manifestar primero su intención de enviar una misión de este tipo a Venezuela. Mientras que la internacionalista, Giovanna De Michele explicó que una cosa es una misión militar que puede referirse a que venga una unidad militar de un país amigo a desfilar en fecha patrias, por ejemplo, y otra una intervención militar. Esta última no la puede autorizar la Asamblea Nacional bajo ninguna circunstancia. Para que la comunidad internacional pueda tomar medidas más fuertes contra un régimen autoritario, incluyendo el uso colectivo de la fuerza, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas ONU, debe autorizarlo, y China y Rusia, aliados de Nicolás Maduro, tienen poder de veto en esta instancia. En medio de las posiciones encontradas, Juan Guaidó aclaró este miércoles por qué el artículo 187 es un falso dilema. No podemos caer en falsos dilemas como el 187. El 187 claro que es una opción constitucional, pero eso no se puede aprobar al aire, eso tiene que ser muy específico. Tantas personas de tal sitio están autorizadas para esto, no se trata de cuándo, sino de cómo lo vamos a hacer. Todas las opciones están sobre la mesa y cuando lo decimos no es una amenaza vacía, manifestó el dirigente de Voluntad Popular en un acto político que convocó este miércoles 27 de marzo para anunciar el inicio de la Operación Libertad. El político aclaró que primero deben construir las capacidades y discutir el principio de responsabilidad de proteger con los gobiernos de la región y la comunidad internacional en general. La responsabilidad de proteger es una doctrina conocida como R2P que establece la responsabilidad de los estados y la comunidad internacional de proteger a la población civil de las violaciones de los derechos humanos como el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad. Para ello, la comunidad internacional deberá utilizar los medios diplomáticos, humanitarios e incluso tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU. El 187 es un falso dilema porque si lo hubiésemos aprobado ayer en la Asamblea Nacional no hubiese pasado nada hoy y eso sería más frustrante para nosotros, reflexionó el presidente encargado de Venezuela. Papa afirma que mediación en crisis de Venezuela fue un puente que ayudó un poquitito. El Papa Francisco dijo este domingo 31 de marzo que la mediación que mantuvo la Santa Sede en la crisis de Venezuela fueron puentes que ayudaron, pero que no se terminan de resolver. Durante una entrevista concedida a la cadena española de televisión La Sexta y emitida la noche del domingo, el Papa reconoció que el Vaticano medió oficialmente con el grupo creado al efecto y luego hubo comunicaciones de la Secretaría de Estado. Después mediaciones discretas, extraoficiales, puentes que han ayudado un poquitito pero no se termina de resolver. Preguntada su opinión sobre Nicolás Maduro,
Francisco manifestó que es difícil hacerse una en los dos encuentros que ha mantenido con el mandatario venezolano antes de que se agudizara mucho la cosa. Pero en los 40 minutos que duró su primera y la media hora que se prolongó la segunda lo vio muy convencido de lo suyo. Mientras, la que celebró con Trump, una persona que tiene su proyecto y su plan, fue una visita muy protocolar y muy corta, aseguró Bergoglio, quien ha añadido que si tuviera que elegir entre tomarse un café con Maduro o con el presidente estadounidense, lo haría con los dos. En relación a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, que promueve el gobierno español, el Papa Francisco dijo no haber participado en las comunicaciones entre el gobierno y la Santa Sede al respecto, y añadió, no tengo opinión. Sí defendió, sin embargo, el derecho a la verdad sobre lo que pasa, el derecho a una sepultura digna, a encontrar los cadáveres, un derecho que es de la familia y de la sociedad, porque una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos. El Papa dedicó buena parte de la entrevista al drama de la inmigración, censurando la insensibilidad o la injusticia de que a una persona que migra en busca de una vida mejor se le cierre la puerta. Y mientras países como Líbano o Jordania acogen millones de refugiados, la madre Europa se volvió demasiado abuela, se envejeció de golpe. Aunque el problema más grave, en su opinión, es que haya olvidado ya cuando sus hijos iban a golpear las puertas de América. El mundo se olvidó de llorar, esto es lo más inhumano que hay, esto demuestra hasta dónde es capaz de descender la inhumanidad de una persona, ha censurado con una de estas cuchillas en las manos. Pero es tal la inconsciencia que parece lo más natural, nos hemos acostumbrado a esto. Bergoglio quiso advertir de los discursos contra la inmigración basados en el miedo son una historia que se repite porque es este sentimiento es el material sobre el cual se edifican las dictaduras. Por otra parte, el pontífice aseguró sentir pena porque España venda armas a Arabia Saudí, aunque no es el único gobierno. No tienen derecho a hablar de la paz. Están fomentando la guerra en otro país y quieren la paz en el propio, pero esto es como la teoría del boomerang, avisó. Guaidó llama a los venezolanos a protestar en las calles. El jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países, llamó a la población a protestar en las calles en medio de las primeras manifestaciones en diferentes partes del territorio nacional en rechazo a los apagones. Que nadie se quede en su casa. La dictadura nos quiere apaciguados. Un nuevo apagón por culpa de los usurpadores, pero ahora con nuestra gente protestando en la calle. No pudieron con la electricidad, ni con el agua y ni con la economía, indicó Guaidó en la red social Twitter. Cientos de vecinos comenzaron este domingo 30 de marzo, a protestar en diferentes puntos de Caracas y en otras ciudades del país en las primeras manifestaciones de calle desde que el pasado lunes comenzaron los apagones que han castigado durante toda la semana a la práctica totalidad del país. Tenemos que manifestar nuestro rechazo al régimen usurpador que provocó la tragedia más grande de nuestra historia. Es el momento de protestar organizados, para así proteger a nuestros vecinos y proteger a nuestro país. Vamos juntos y vamos con todo, agregó Guaidó. El líder opositor llamó además a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FARC a proteger a los manifestantes ya que los ciudadanos protestan porque todos están sufriendo por culpa del colapso que generó el régimen. Deben protegerlos de los colectivos, afirmó, en referencia a los grupos chavistas armados que habitualmente atacan este tipo de manifestaciones. En el centro de Caracas, en la avenida Fuerzas Armadas, decenas de manifestantes cortaron la calle en 3 puntos interrumpiendo el tráfico en uno de los principales focos de protestas. En otras partes de la capital venezolana, como Altamira,
Los palos grandes, el cafetal o coche. Se están produciendo protestas con centenares de vecinos en las calles gritando consignas contra Nicolás Maduro y golpeando cacerolas para expresar su irritación con la situación. También fuentes de la oposición reportan protestas en otros estados del país como Carabobo, Aragua, Lara y Zulia. Las protestas se producen en el séptimo día con problemas de suministro después de que el lunes 2 apagones dejaran el país a oscuras sin que desde entonces, pese a varias reconexiones del fluido, se haya podido recuperar el funcionamiento normal. Maduro y sus ministros denunciaron 5 actos de sabotaje contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), desde que el jueves 7 de marzo se produjera un primer apagón que no pudo controlar hasta el quinto día. La oposición venezolana, por su parte, culpa al gobierno y a la estatal Corporación Eléctrica Corpoelec por el aumento de estos apagones que comenzaron hace una década y se fueron haciendo frecuentes especialmente en regiones lejanas a Caracas.